Muy buen día amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. En esta ocasión vamos a reflexionar un poquito en la pregunta: ¿se puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Así que te invito a que te quedes al video. Se nos enseña a creer en la religión que predomina en el área del mundo donde nos toca nacer. Y conforme vamos creciendo, se va formando una manera de percibir la realidad acorde a la creencia que nos han enseñado. El cielo, el infierno, el pecado, salvación. Mi experiencia no fue la excepción. Crecí con la religión de mi cultura, el cristianismo, y claro, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Sin una explicación, sin un porqué, solo creerlo sin cuestionarlo. Obviamente con el paso del tiempo se convierte en parte de tu realidad. Como que existe un cielo, como que existe un infierno, como que Dios está sentado en un trono, que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Cuando creces creyendo en una realidad, no la cuestionas, no la pones en duda. Hasta que te topas con ciertas cosas que te hacen comenzar a cuestionarte. Como los niños que se les enseña a creer en Santa Claus. Y conforme van creciendo se van dando cuenta que no es verdad, que no suena coherente que un viejo gordinflón recorra el mundo entero en una noche en un trineo volador jalado por renos mágicos. Simplemente está fuera de la realidad. Si es la primera vez que ves mis videos o los videos de este canal, déjame nada más platicarte rápidamente un poquito el trasfondo. Yo crecí, como te comenté hace un momento, pues en el cristianismo, ¿no? Siendo parte de esta creencia, siendo parte de esta religión. Y desde niño, ¿no? Y casi toda mi familia son creyentes, familiares. Yo crecí con el anhelo de ser parte, ¿no? De la iglesia, de servir a Dios, de ser un pastor a lo mejor, de ser un líder, de ser un predicador, de tener mi grupo de alabanza. Y crecí con ese anhelo. Pero conforme fui creciendo y conforme fui tratando de involucrarme, me fui dando cuenta que hay cosas que no funcionan bien o que no funcionan como deberían de ser. Y eso me provocó hasta empezar a hacerme preguntas, ¿no? Después de años de servir, de estar involucrado. Digamos, la pregunta principal que me hice es: ¿por qué, si esto es la verdad de Dios o la palabra de Dios, por qué si esto es lo que Dios envió a la tierra para redimir al mundo, ¿no? Para el gran plan maestro de Dios revelado en este libro, ¿por qué produce este tipo de cosas? ¿Por qué produce tanta división? ¿Por qué produce que corazones sean lastimados dentro de la organización? ¿Por qué produce tanto diferentes interpretaciones? ¿Por qué produce tantos diferentes tipos de cristianos? ¿Por qué produce por un lado los católicos y por qué produce por otro lado los cristianos? ¿Por qué, digamos, los que se supone que están bien involucrados, o sea, no están, digamos, a otro nivel? Porque cuando tú persigues vamos a decir, la verdad o una realidad, no sé, una filosofía, un estilo de vida que viene de parte de Dios, esto te tiene que convertir a ti en un mejor ser humano, ¿no? O sea, el resultado tiene que ser que tú estés arriba de los demás, no sé, más prudente, más sabio, más humilde, que todas las virtudes del ser humano estén en ti a un nivel más alto, prominente, ¿no? Sin embargo, no sucedía así, ni los pastores, ni los líderes, ni mi persona. Yo no veía que los que supuestamente la obra del Espíritu Santo estuviera provocando unos mejores seres humanos. Al contrario, mi experiencia en general fue mala. Entonces esto me hizo dudar de muchas cosas y me hizo comenzar a investigar, a tratar de encontrar respuestas, porque si yo llegaba y me preguntaba esto a algún pastor, siempre era tomado como rebeldía. Comencé a hacerme preguntas como por qué hay tantas cosas ilógicas en la Biblia, ¿no? Como que Dios le envía a su pueblo los mandamientos y le dice no matarás, y luego después los envía a matar. Y le dice no matarás, y luego para que se consagren a él tienen que matar a sus hermanos o sus amigos. Cosas como que supuestamente Dios quería rescatar a su pueblo del faraón y sin embargo le endurece el corazón. Cosas tan irreales como lo que viene en Génesis, ¿no? Que Dios, sabiendo el peligro inminente que podía significar que Adán y Eva comieran del fruto,
lo dejó así, o sea, sabiendo que a raíz de eso iba a caer el pecado, sabiendo que a raíz de eso miles y millones de personas iban a ir al infierno, o sea, sabiendo lo que iba a pasar, aún así lo dejó hacerlo. Es como si yo dejo no sé, a mi niña con la posibilidad de que a lo mejor coma algo dañino que la va a afectar su vida y que va a afectar la vida de sus descendientes, y la dejo sola y me voy sabiendo la posibilidad de lo que iba a suceder. O sea, es completamente ilógico. Y a raíz de eso ahora Dios nos culpa por el pecado, siendo que nada más lo heredamos sin haberlo pedido. O sea, yo no pedí ser pecador, yo no pedí ser lo que la Biblia dice que soy, que estoy instituido de la gloria de Dios por el pecado. Yo no lo pedí, y aún aunque quiera dejar de serlo, no puedo dejar de serlo. Sin embargo, Dios me condena por eso. Y así como eso hay muchas cosas más que la Biblia habla que son ilógicas. Y que si tú vas con un cristiano y le preguntas, lo único que te dice es que tienes falta de entendimiento. Que hay que leerse la Biblia con entendimiento. Sin embargo, nunca realmente te explican las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que si Jesús te redimió del pecado y te libró de la ley del pecado, como dicen en Romanos? ¿Por qué sigo pecando entonces? ¿Por qué sigo siendo un pecador? ¿Que no se supone que ya mi vida debería de ya no tener esa naturaleza? Y así como esas, hay muchas más preguntas. Entonces la mayoría de la gente en Occidente cree ciegamente en esto. O sea, cree ciegamente que la Biblia es la palabra de Dios, existe un cielo y un infierno, que Jesús vino a la tierra a pagar por nuestros pecados, que Dios nos condena. En fin, todo lo que el cristianismo enseña lo creen ciegamente y forma parte de su realidad y es incuestionable. O sea, si tú lo empiezas a dudar, está visto como que es algo mal, como que te estás dejando influenciar por el enemigo, como que estás perdiendo la fe. Entonces ni siquiera se puede cuestionar, porque el simple hecho de cuestionarlo ya has tomado como algo que está mal. Entonces, pero la pregunta es, ¿existe alguna manera de corroborar que lo que dice la Biblia es verdad? O sea, ¿es cierto? ¿Existe alguna manera de corroborar que la Biblia es la palabra de Dios? Que verdaderamente fue inspirada por el Espíritu Santo y que todo lo que dice ahí es la verdad absoluta, como te lo dicen. ¿Existe alguna forma de verdaderamente aclarar esta duda y que yo no pueda decir, ok, la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto tengo que seguirla? Entonces he preguntado a gente cristiana, gente creyente, gente católica, qué es lo que piensa, ¿no? Si la Biblia es la palabra de Dios, y obviamente la respuesta es que sí. Te voy a enumerar las 4 principales razones por las que los creyentes afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Lo primero que encontré es los mismos versículos de la Biblia. Como cuando vas creciendo te van enseñando tan normalmente que la Biblia es la palabra de Dios, empezamos a desarrollar consagrar el libro tanto que con el simple hecho de que algo viene ahí, lo tomamos como que es la verdad universal. Podemos estar pensando 2 personas acerca de X tema y luego uno te puede decir, no, pero la Biblia dice así. Y si la Biblia dice así, pues ya, esa es la verdad absoluta, ya no hay forma de debatirlo o proponer algún argumento alternativo a esa discusión, a ese debate. En el instante en el que puedes abrir la Biblia y decir, aquí en la Biblia dice en primera de esto, que el otro y que el otro, se acabó el argumento. Entonces, pero ¿por qué? Vamos un poquito más atrás. Muchas veces nos hacemos preguntas y cuando vamos a la Biblia encontramos alguna respuesta. Ok, eso es, y ahí termina la búsqueda. Pero vamos un poquito más para atrás. ¿Por qué lo que dice la Biblia ya se tiene que tomar como la verdad absoluta? La razón número 1 son los mismos versículos de la Biblia. O sea, ellos te muestran, por ejemplo, lo que dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te empiezan a lo mejor a platicar un poquito que la Biblia es un compendio de 66 libros, escrito por 40 diferentes autores en un periodo de 1600 años, y que aún con esa diferencia de tiempo tiene un equilibrio perfecto, y te empiezan a demostrar que la Biblia es la palabra de Dios por la información que está en la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia.
Y como estamos tan acostumbrados a que lo que dice la Biblia es la verdad, pues si la Biblia dice que es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios, pues entonces la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? O sea, es algo completamente incoherente, o sea, es algo... La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Y ya. Esto es lo que en lógica se le llama como una falacia verecundiam. La falacia verecundiam o ad verecundiam o falacia de autoridad vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionase una garantía absoluta. Por ejemplo, es corriente argumentar que las teorías de Sigmund Freud sobre los procesos mentales son válidas porque su autor era un neurólogo. O sea, es como decir que lo que sea que diga algún científico muy conocido, como Hawkins, ya nada más porque lo dice él, pues ya es verdad, ¿no? Pues porque él es una persona muy conocida, es un científico, y ya porque nada más lo dice él. Dios no existe, ¿por qué? Porque lo dice Stephen Hawking y se acabó, ¿no? Es como lo mismo, la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué? Pues porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Ya, se acabó, o sea, es una falacia verecundia. Lo segundo que los creyentes esgrimen o te dicen para decir que la Biblia es la palabra de Dios es porque dicen que la Biblia tiene mucho tiempo de existir. Vamos a poder pasar nosotros, yo me voy a morir, nos vamos a morir los que estamos actualmente en la tierra y nuevas generaciones van a venir y la Biblia va a seguir ahí. Pues eso quiere decir que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, y luego te mencionan John Lennon, ¿no? Que John Lennon que dijo que ellos eran más populares que Jesucristo. Y luego pues ya los Beatles pasaron, ya todos, bueno, él ya nomás queda uno, pero vamos a decir que ya murieron y ya pasó su época de los Beatles. Y sin embargo Jesucristo sigue vigente, ¿no? Que porque ya tiene mucho tiempo de existir y seguirá existiendo. Y luego te mencionan el versículo Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y te dicen que por esto la palabra es la palabra de Dios, que ya ha durado mucho y que por eso es una forma de saber que es verdad, ¿no? Sin embargo, existen libros considerados sagrados, aparte de la Biblia, que tienen aún incluso más tiempo que la Biblia. Existen religiones más antiguas que la Biblia, existen religiones incluso más antiguas que el judaísmo, que el cristianismo, como el mazdeísmo, el hinduismo, los textos del budismo, los escritos de Confucio, sin mencionar que el cristianismo lo impuso el imperio más poderoso por más de 1000 años. Y ese mismo imperio fue quien puso juntos todos los libros. ¿Quién decidió cuáles eran inspirados y cuáles no? Lo que nosotros leemos actualmente como, digamos, la doctrina perfecta de Dios, el plan perfecto de Dios, las doctrinas, ¿no? Las verdades que menciona el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros leemos ya como, digamos, como una teología perfectamente hecha, balanceada, que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, todas estas cosas que se nos enseñan que se nos enseñan en la iglesia, basadas en la Biblia, le tomó a Roma desarrollarlas por siglos. No fue un plan así perfecto desde el principio, se desarrolló en un concilio. Si Jesús era Dios o no, se desarrolló en otro concilio. Si el Espíritu Santo era Dios o no, se desarrolló en otro concilio. ¿Qué valor tenía la mamá de Jesús como la madre de Dios? O si le iba a dar divinidad. Y así como leemos ahora ya digamos el compendio ya hecho, tomó siglos, o sea, irlo inventando, y eso estoy hablando después del año 300. Si volteamos a ver a dónde inició todo, supuestamente que inició en Jerusalén y los se fue por todo el Imperio Romano, Italia, Europa, Roma, ¿no? Te das cuenta que el lugar o el área geográfica donde supuestamente inició el cristianismo actualmente es el área más atea del planeta. Donde más ateísmo hay es donde supuestamente el cristianismo inició. Si transportamos, vamos a decir, esa realidad, la transportamos a Occidente, nos estamos dando cuenta que lo que va dejando el cristianismo a su paso, con el paso de las generaciones, pues es el ateísmo, porque tarde o temprano la gente se empieza a hacer las preguntas, ¿no? Y tarde o temprano se empieza a dar cuenta de que las respuestas no tienen una lógica real, ¿no? Y cuando se nos va enseñando que Dios es de una forma,
que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios va a estar con nosotros, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Se nos empieza a enseñar una realidad. Y cuando enfrentamos a veces la vida y nos damos cuenta que la realidad es un poquito distinta a lo que nos habían platicado, la gente se empieza a decepcionar. Vamos a decir, lo que intento decirte es que como el cristianismo te pinta un Dios irreal, en el momento en que la vida te revela que ese Dios que te están pintando no existe, no es así, entonces te decepcionas y empieza a dar paso al ateísmo. Empieza a dar paso a que la gente deje de creer, lo que se le enseñó a creer. Entonces, creo que me salió un poquito del punto, pero el tema número 2 era de que te dicen que porque la Biblia tiene mucho tiempo y aún aunque muramos va a seguir. A esto le podemos llamar una falacia de asociación. O sea, decir que porque la Biblia ya tiene muchos años, muchos siglos, da como resultado que sea la palabra de Dios, lo cual es una falacia completamente. El argumento número 3 que los creyentes ofrecen para decir que la Biblia en efecto es la palabra de Dios, te dicen que porque ha transformado muchas vidas, que muchas personas han dejado las drogas, que muchas personas han restaurado su matrimonio, que muchas personas han sanado de enfermedades, en fin, por todo lo positivo que la Biblia ha creado en la vida de la gente que se involucra en sus enseñanzas, por lo cual no tengo la menor duda que es real. O sea, que hay mucha gente que en efecto su vida ha sido transformada por empezar a involucrarse en la iglesia. Pero esto tiene una explicación muy sencilla, digamos, porque la Biblia dice que 1 más 1 es 2. Y eso es verdad, ¿no? 1 más 1 es 2. El hecho de que la Biblia lo diga no quiere decir que sea la palabra de Dios, porque tiene algo que sea real. Porque en efecto la Biblia enseña cosas que son ciertas, que son reales, que son buenas, que son positivas, que en efecto pueden ayudarte en la vida. Por ejemplo, el que estaba robando, pues que deje de robar. El que estaba engañando, que deje de engañar, ¿no? El que estaba engañando a su esposa, no sé, haciendo tranzas en sus negocios. El que estaba haciendo las cosas mal, que las deje de hacer mal y las empiece a hacer bien. Es sencillo, para eso no necesitas, no sé, la intervención de Dios. Ahora, yo creo firmemente que hay veces que Dios sí interviene. Y creo que cuando una persona busca de corazón o intenta ponerse en contacto con la conciencia universal, con la divinidad, con Dios, como quieras llamarle, yo creo que sí es posible establecer esta conexión con algo que está más allá de lo que podemos entender realmente. Y eso sí lo creo. O sea, no soy una persona atea. Tal vez las personas dan por hecho que porque soy o porque no creo en la Biblia tal vez, o porque estoy argumentando este tipo de cosas, por consiguiente soy ateo. No soy ateo. Yo creo firmemente de que sí existe algo más allá y que de donde venimos, de donde surgió todo, que haya explicaciones a las que no tenemos acceso todavía, a las que no hemos llegado y a las que tal vez nunca vamos a llegar, que están fuera de nuestro alcance. O sea, vamos a decir, yo nunca voy a poder brincar lo suficiente como para llegar a la luna, nunca voy a poder tal vez volar. Hay cosas que están fuera del alcance del ser humano y tal vez esa es una de poder explicar la existencia de nosotros mismos y de dónde provenimos. Se pueden generar teorías y pueden ser enseñadas como verdades y la gente las puede creer, como por ejemplo la Biblia, que la gente cree ciegamente, aunque no se pueda comprobar a ciencia cierta lo que ahí dice. Pero por el hecho de que la Biblia contenga información positiva que te pueda ayudar en tu vida, que te pueda ayudar a ser un mejor esposo, que te pueda ayudar a ser un mejor amigo, que te pueda ayudar, sí es verdad. Y lo digo porque yo toda mi vida la leí desde niño. Y muchas veces que necesitaba tomar decisiones, que necesitaba un consejo, que necesitaba información, sí la obtuve de la Biblia. Y sí es verdad, hay cosas buenas. Sacas a un lado todas las incoherencias que hay, todas las contrariedades, todas las cosas que no tienen la menor lógica. Y sí puedes encontrar cosas buenas. Los salmos tienen muy buenos consejos, los proverbios tienen muy buenos consejos. Me encanta el libro de Eclesiastés, que tiene sabiduría, que la puedes encontrar ahí. Me encantan las enseñanzas de Jesús, amar al prójimo, perdonar a tus enemigos. Cosas muy positivas que te pueden ayudar en tu vida, claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que sea la palabra de Dios.
que la Biblia es un compendio de mucha información que fue plagiada de otras culturas más antiguas. Es decir, los 10 mandamientos ya existían en otras culturas anteriores. Existían en la egipcia, existían en otras culturas como la hindú, como los persas, por decirlo así muy rápidamente. Entonces, quien se inventó los libros del Nuevo Testamento, incluso algunos también del Antiguo, miró a otras culturas que con el paso del tiempo habían desarrollado normas sociales, habían desarrollado su propia manera de percibir la divinidad o a Dios o la mente universal. Habían desarrollado su propia manera de interpretar el universo. Y quien se inventó el cristianismo, pues tomó aspectos de uno, aspectos de otro, creencias así, creencias acá, y las puso juntas y luego creó ofreció una nueva creencia, una nueva forma de interpretar el universo, una nueva forma de acercarte a Dios, y con muchas cosas, con sabiduría, con muchas cosas que son ciertas, pero eso no quiere decir que Dios desde donde sea que esté o como sea que sea, haya enviado la inspiración a unos hombres para que hayan escrito. Eso es otra cosa completamente distinta. O sea, una cosa es que el hombre, conforme va pasando las generaciones, va desarrollando sabiduría, que las generaciones van aprendiendo y van aplicando y luego van transformando para bien, y con el paso del tiempo se va llegando a un conocimiento basado en la experiencia, y luego después que una persona tome ese conocimiento y diga que es inspiración de Dios. Esas son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yo creo firmemente que la Biblia tiene información que ha transformado vidas, pero a la misma vez contiene información que ha separado mucha más gente. Mucha más gente se pelea porque unos dicen que es de una forma y otros dicen que es de otra. Unos interpretan un versículo de una forma y unos lo interpretan de otra forma. Familias enteras ya se dejan de hablar porque uno decidió creer una cosa y otro decidió creer otra. La historia está llena de muertes. Por ejemplo, la Santa Inquisición, que cuando se estableció por ley el catolicismo, que si no eras católico te mataban y te torturaban, hacían cosas espantosas. Y que gracias a ese periodo fue que el cristianismo llegó a esta tierra donde estamos ahora, y que ahora la gente lo cree ciegamente. O sea, es difícil. Yo entiendo, porque cuando te han enseñado algo toda tu vida y luego empezar a investigar y luego empezar a encontrar cosas que te dicen que la realidad fue diferente. Yo entiendo que es difícil. La gente no está preparada para eso. Y yo hago estos videos para aquellos a los que están interesados, a los que están buscando, como yo que estuve buscando las respuestas, porque es la realidad de las iglesias. Y esto fue lo que descubrí, que la Biblia, aunque tiene muchas cosas buenas, dignas de aprender, es un compendio plagiado de otras culturas más antiguas. Entonces yo creo firmemente que la Biblia tiene cosas buenas y que sí han ayudado a gente, pero eso sería volver a caer en la misma falacia de asociación, pensar que porque sí han hecho algún tipo de bien, ya eso quiere decir que es la palabra de Dios. Y eso es una falacia completamente. Porque existen libros de superación personal, existe literatura, existen planes, existen cursos, etcétera, que hayan ayudado a mucha gente durante toda la historia del ser humano, y eso no los convierte en palabra de Dios, simplemente lo convierte en algo positivo. El número 4 que los creyentes te afirman que es una razón por la cual la Biblia es la palabra de Dios, es porque te dicen que las profecías que vienen en la Biblia se están cumpliendo. O sea que ahorita vemos la situación política, la situación mundial, y te dicen que todo está sucediendo conforme la Biblia lo profetizó. Y volvemos a caer en la misma falacia de asociación. Si nos damos y ponemos a analizar un poquito en las profecías, las principales hablan de guerras, hablan de pestes, hablan de situaciones que el mundo va a enfrentar en los últimos tiempos, por llamarlo así. Y nos damos cuenta que guerras ha habido toda la historia del ser humano. De hecho, nada más como 25 años de paz ha habido en los 6,000 años de historia registrada. Digo historia registrada porque sabemos que hay muchísimos más siglos y años más que 6,000, pero digamos que 6,000 es lo que se ha registrado, que podemos corroborar, que podemos mirar, que podemos investigar. Pero vamos a decir, en los 6,000 años de historia registrada,
Solamente como unos 20, 25 años ha habido paz. Todos los demás, siempre ha habido guerras, siempre ha habido, como dice, reino contra reino, siempre ha habido reinos peleando contra otros reinos, siempre ha habido líderes, reyes, presidentes, como le quieras llamar, que han intentado conquistar otras áreas para enriquecerse, para aprovecharse de sus recursos, para acrecentar su poder de hecho, eso siempre ha existido y yo pienso que siempre va a existir. Que haya guerras y luego te habla de pestes, enfermedades, pues enfermedades y pandemias, lo que estamos viendo ahorita. Ha habido también en toda la historia enfermedades. Creo que también cae dentro de las guerras, han sido utilizadas como armas de guerra, las enfermedades, yo pienso firmemente que esto de la pandemia pues es una herramienta es una herramienta política para alcanzar ciertos fines y en lo que no vamos a profundizar, pero esa es mi opinión. Nos damos cuenta que las profecías hablan de cosas que siempre se van a poder aplicar. Y luego también te hablan de que ya los últimos tiempos, y siempre son los últimos tiempos, siempre son los últimos tiempos. Vemos a predicadores de hace 50 años hablar, ya son los últimos tiempos, las profecías ya se cumplieron. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 7, que Cristo viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego, castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Dice que está hablando no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. Cuando Él descienda y se escucha el clamor de que he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y Él desciende, pero dice la Biblia que viene en ira, viene en juicio, viene con sus ángeles, viene en llamas de fuego, castigando a los que no tienen a Dios, los que no obedecen el evangelio. Todo el que no obedece el evangelio no tiene a Dios. Puede tener 50 religiones si quiere, eso no le añade nada. Pero si obedece el evangelio, usted tiene el Dios del cielo. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, lejos del Señor y de la gloria de su poder. Dice que viene en ira, viene en juicio, viene en castigo. Mire el castigo cuál es. Sufrirán pena de eterna perdición, se perderán para siempre. Todas las multitudes de pecadores que están aquí abajo cuando Él descienda visible a establecer su reino. Y seguimos aquí y vemos a Pablo hablar a la época de Pablo. Ya el fin se acerca y siempre está cerca el fin. Que porque están pasando esto, que porque está pasando el otro. Y siempre va a haber guerras, siempre va a haber terremotos, siempre va a haber pestes, siempre va a haber esto. Entonces existen muchas posibles explicaciones. Vamos a decir que lo que dice la Biblia sí se está cumpliendo exacto como dice ahí. El libro se ha manipulado por siglos prácticamente. Si leemos ahorita la nueva versión internacional y comparamos versículos con la Reina Valera o con la anterior, nos damos cuenta que son cosas distintas y que se pueden interpretar de maneras completamente distintas. Entonces, si eso nada más ha sido, vamos a decir, en un tiempo en el que nosotros estamos aquí existiendo, 30, 40 años, ¿te imaginas con los 2000 años que tiene, 1700 años que tiene más o menos? ¿Cuántas traducciones distintas? ¿Cuántas cosas no se han cambiado? ¿Cuántas cosas no han podido suceder? Que a lo mejor organizaciones que controlan el mundo ahora, si nos vamos a poner un poquito paranoicos y conspiranoicos, ¿no es acaso posible que organizaciones que tienen más de 100 años, vamos a decir 200 años, no hayan manipulado alguna traducción y hayan puesto ahí cosas que ellos mismos planeaban hacer en el futuro? Simplemente lo que está sucediendo ahorita va acorde con el informe Kissinger que sucedió hace no tantos años, como unos 50 años, que las élites están intentando reducir las áreas pobres del planeta, para que no consuman recursos y para que no causen problemas a las naciones grandes, porque generalmente los pobres son las naciones pobres es donde están los recursos y las ricas es donde no hay. Entonces las ricas quieren tomar los recursos de las pobres, pero si hay muchos pobres, pues es un conflicto. Entonces hay que reducir esa población para que puedan no significar un problema. Y eso es nomás un pequeño detalle de todo lo que está sucediendo ahorita, que se puede interpretar muy fácilmente. Entonces, si nos ponemos a pensar, existen muchas razones, existen muchas posibilidades por las cuales lo que está sucediendo ahorita se asemeja a lo que dice la Biblia. Y eso no quiere decir que sea la palabra de Dios. No podemos caer en una falacia
si nos damos cuenta que las principales razones por las que la Biblia supuestamente es la palabra de Dios son falacias, no existe así algo así sólido, un elemento, una evidencia, un descubrimiento, algo así que sea irrevocable, no hay. Las supuestas evidencias de un Jesús histórico ya se están cayendo por tierra porque están saliendo las interpolaciones y porque se está viendo que fueron adulteradas, que fueron manipuladas, y aún aunque fueran ciertas, no prueban que lo que la diga la Biblia es de verdad. Es decir, la información que produce la Biblia solamente está en la Biblia y ya. No hay otras fuentes que lo solidifiquen, porque una de las características que tienen para que algo sea histórico tiene que tener diferentes fuentes, y no existe otra fuente que diga que Pablo existió, que existió una iglesia primitiva, que todo lo que dice la Biblia sea verdad más que la misma Biblia. Entonces, si existe algo, adelante, platícamelo, pónmelo en los comentarios, corrígeme, porque más que nada con estos videos yo estoy intentando buscar la verdad. O sea, yo intento buscar la verdad, yo quiero acercarme a Dios, o sea, o la conciencia universal, o como le quieras llamar. Yo verdaderamente me quiero acercar a Él, o sea, quiero saber, y no quiero creer cosas que no son ciertas, no quiero creer inventos. Y ahora que me he estado puesto a investigar, que le he dedicado tiempo, que le he dedicado esfuerzo, que me he leído libros, que he invertido esfuerzo en hacerlo, cada vez descubro más y más y más y más que la Biblia es un invento literario. Y cada vez que un cristiano, que un católico, que un creyente intenta decirme o argumentarme cosas para defender su fe, solamente me la confirma más. Porque me doy cuenta que no existen razones ni lógicas, ni históricas, ni comprobables que defiendan sólidamente que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú tienes algo con lo cual, adelante, en serio, yo soy el principal que quiero saber si existe algo que verdaderamente pueda corroborar que la Biblia es la palabra de Dios, y hasta ahorita no lo he encontrado. Es que te dejo eso de tarea. Espero te haya gustado el video. Yo solamente lo hago para expresarte mi corazón con sinceridad. No estoy diciendo que es la verdad universal. Yo solamente te comparto lo que he encontrado, mis pensamientos, y de verdad espero que esto le despierte la curiosidad a la gente que lo cree ciegamente y que a lo mejor nunca se ha cuestionado estas cosas. Cuestiónatelos, investígalo, y si tienes algo o no estás de acuerdo con lo que yo digo, refútalo, pero refútalo con argumentos, refútalo con datos, con algo que verdaderamente, no nada más digas que no conozco la Escritura, que no digas que Dios tenga misericordia de mí, que cómo es posible. O sea, no nada más utilices uno que otro versículo que aprendiste en la Biblia o que aprendiste en tu iglesia para tratar de decir que yo estoy mal y tú estás bien. O sea, yo te invito a que utilices argumentos más sólidos, y si yo estoy mal y tú estás bien, y nos damos cuenta de eso y me lo demuestras, voy a hacer un video para decir, ¿sabes qué? Yo estuve mal, esta persona me demostró porque así, pero tiene que estar fuera de la misma Biblia. Tus argumentos, tus evidencias, tienen que ser algo que esté fuera de la misma Biblia. Así es que te lo dejo así. Espero te haya gustado el video. Cuídate mucho y hasta pronto. Escogido fui de Dios en el amar.